En el gran salón lleno de risas en la víspera de Navidad, todos guardaron silencio cuando la madre soltera llamada Carmen Reyes caminó hacia el viejo piano. Solo pretendía tocar una suave melodía para que su hija se durmiera. Pero en el momento en que la melodía comenzó a sonar, la doctora Adriana Mendoza se quedó paralizada. Era la misma canción que ella había escuchado por primera vez cuando su primer amor la había escrito solo para ella, un secreto que nadie más conocía. Sus manos temblaron. Su corazón se hizo pedazos, porque la mujer que escribió esa música había muerto hace años. Entonces, ¿por qué ella podía tocarla? La fiesta corporativa en la Torre Mendoza, esa noche ya se había transformado en un paraíso invernal. Luces blancas caían en cascada por las columnas de mármol como cataratas congeladas, y el aroma a pino y canela llenaba cada rincón. Los empleados se mezclaban en grupos. Las copas de champán reflejaban el brillo de un enorme árbol cerca de los elevadores ejecutivos. Carmen Reyes se movía entre la multidía casi invisiblemente. Su cabello negro recogido en una cola simple, su camisa de trabajo descolorida de tantos lavados. Sus manos callosas aún mostraban las marcas de grasa de reparar una salida de calefacción más temprano ese día. A sus 34 años, se cargaba a sí misma con una dignidad tranquila que la mayoría de la gente ignoraba. Veían solo a la conserje. No veían a la artista cuyos dedos una vez danzaron en los escenarios de salas de concierto, cuyo nombre había aparecido brevemente en periódicos regionales como un talento prometedor antes de que todo se derrumbara. Su hija, Lucía, se aferraba a su mano. Su cuerpecito de 7 años prácticamente vibraba de emoción. Sus rizos castaños rebotaban mientras la jalaba hacia la mesa de postres, sus ojos color miel muy abiertos de asombro ante la fuente de chocolate. Carmen la observaba con un amor que le apretaba el pecho, un amor feroz, protector y teñido de culpa. No podía darle la infancia que merecía. Nada de vestidos caros, nada de escuelas privadas, solo un apartamento estrecho donde el radiador crujía por las noches y el piano en el centro comunitario de la calle, donde a veces la escuchaba tocar cuando pensaba que nadie estaba oyendo. Al otro lado del salón, Adriana Mendoza estaba en el nivel del mezanín, observando su dominio con la postura experimentada de alguien nacida para comandar espacios. A sus 32 años, había transformado el hospital en dificultades de su padre, el Hospital Mendoza, en una potencia de la medicina privada que ahora atendía al 40% de la población de alto nivel de la Ciudad de México. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y el vestido color esmeralda que llevaba con un escote atrevido llamaba la atención sin pedir disculpas. La hacía imposible de ignorar, pero fueron sus ojos los que realmente cautivaban a la gente. Color avellana y calculadores, parecían medir a cada persona, cada ángulo, cada posible debilidad u oportunidad. La mayoría la encontraba intimidante. Algunos la llamaban despiadada. Nadie la llamaba frágil. Sin embargo, bajo la armadura de su guardarropa de diseñador impecable y su reputación temida en el mundo corporativo, Adriana cargaba una herida que nunca sanó completamente. Hace 14 años, cuando tenía 18 años y aún creía en cuentos de hadas, se enamoró de una chica llamada Isabela Cruz. Era una prodigio del piano, con su cabello negro salvaje y ojos apasionados, el tipo de talento que la hacía olvidar de respirar cuando tocaba. Isabela había escrito una canción para ella, solo para ella. Llamó a la canción Promesa de Estrella, y la tocó para ella una noche bajo un cielo estrellado en su campamento musical de verano, susurrando que allí estaba todo lo que sentía pero no podía expresar en palabras. Semanas después, Isabela murió en un accidente automovilístico en una carretera resbalosa por la lluvia. La canción murió con ella, o al menos eso creía Adriana. Nunca más escuchó esa canción tocarse. Se prohibió a sí misma escuchar música como antes, pasando a tratarla como ruido de fondo, temerosa de que si se permitía sentir demasiado profundo, el dolor la engulliría entera. La voz brillante de Lucía interrumpió los pensamientos de Adriana. La niña de alguna manera se había alejado de su madre y ahora estaba cerca de la mesa de postres, estirándose para alcanzar una fresa cubierta de chocolate que estaba justo fuera de su alcance. Al estirarse en la punta de sus pies,
Su pie resbaló en algo de champán mojado, probablemente derramado por un invitado descuidado. Cayó con fuerza, la rodilla estrellándose contra el piso de mármol. El sonido fue bajo pero agudo, e inmediatamente el rostro de Lucía se contorsionó en dolor. La sangre comenzó a filtrarse a través de sus medias. Carmen atravesó el salón en segundos, arrodillándose al lado de su hija. Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo. Siempre llevaba uno para momentos como este. Y lo presionó suavemente contra la rodilla raspada de Lucía. Su voz era baja y suave, el tipo de voz que podía calmar tormentas. Los sollozos de Lucía se transformaron en hipidos ahogados mientras Carmen la sostenía, su mano grande acunando la parte trasera de la cabeza de la niña. Pero antes de que Carmen pudiera levantarla para llevarla al baño y limpiar la herida apropiadamente, una voz masculina cortó el momento. Ricardo Salazar se acercó, su traje azul marino impecable, la mandíbula tensa de irritación. Ricardo era el prometido de Adriana, o más bien, el hombre que su padre había elegido para que se casara en 6 semanas. Era guapo como un modelo de catálogo, con cabello castaño perfectamente peinado y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Trabajaba en capital privado y hablaba frecuentemente sobre optimización de activos y maximización de valor para accionistas, en un tono que dejaba claro que veía la mayoría de las cosas, incluidas las personas, como ítems en una hoja de cálculo. ¿Puedes controlar a tu hija? Ricardo le espetó a Carmen, gesticulando hacia la pequeña mancha de sangre en el piso. Este es un evento corporativo, no una guardería. Si no tienes dinero para una niñera, tal vez no deberías haberla traído. La mandíbula de Carmen se tensó, pero mantuvo la voz calmada. Tienes 7 años, se resbaló. Fue un accidente. Un accidente que no hubiera pasado si supieras tu lugar. Los ojos de Ricardo recorrieron la ropa de trabajo de Carmen con desprecio descarado. Eres mantenimiento. Hay una entrada de servicio por una razón. El labio inferior de Lucía tembló, y algo se rompió en el pecho de Carmen. Abrió la boca para responder, pero otra voz la interrumpió primero. Adriana Mendoza descendió las escaleras del mezanine con gracia deliberada, cada paso calculado y determinado. Cuando llegó cerca de ellos, sus ojos color avellana se fijaron en Ricardo con una frialdad capaz de congelar ventanas. «No tienes autoridad para hablarle así a mis empleados», dijo con voz baja. El silencio se apoderó del salón. Todos estaban observando. «Pide disculpas». El rostro de Ricardo se puso rojo. «Adriana, yo solo estaba». «Disculpas», repitió, en un tono que no admitía negociación. «Ahora». Los labios de Ricardo se comprimieron en una línea delgada, pero logró contenerse. «Disculpa», dirigido más al piso que a Carmen o Lucía. Adriana se volvió hacia Carmen entonces, y por un instante su expresión se suavizó. Vio la forma en que sostenía a su hija, la ternura en su toque, la furia protectora apenas contenida en sus hombros. Vio algo que parecía peligrosamente cercano al reconocimiento, aunque no supo decir por qué. «Cuida a tu hija», dijo Adriana gentilmente. «El botiquín de primeros auxilios está en el lounge ejecutivo. 5º piso. Toma el elevador privado». Gesticuló hacia las puertas de latón detrás de su escritorio. Carmen asintió, la garganta demasiado apretada para hablar, y llevó a Lucía en brazos. Cuando regresaron 1 hora después, la rodilla de Lucía estaba apropiadamente vendada, y su ánimo renovado por el chocolate caliente y las galletas que una amable asistente ejecutiva había proporcionado. La fiesta estaba más animada. Alguien había abierto el piano, un Steinway antiguo que generalmente permanecía cubierto y silencioso en la esquina, más decorativo que funcional. Algunos empleados estaban reunidos alrededor de él, riendo y pidiendo canciones a un contador medio borracho que conocía 3 acordes y los tocaba con más entusiasmo que habilidad. Lucía jaló a Carmen hacia el instrumento. «Mami, ¿puedes tocar por favor? Solo una canción para que pueda dormir». Carmen vaciló. No había tocado en público en años. No desde el accidente. Dios,
El accidente había destruido más que su mano. Había roto algo en su alma. La había hecho tener miedo de tocar las teclas frente a cualquiera que pudiera juzgarla, que pudiera recordar quién solía ser y ver solo en quién se había convertido. Pero los ojos de Lucía estaban tan llenos de esperanza. Era víspera de Navidad y había sido tan valiente sobre su rodilla raspada. ¿Cómo podía decir que no? Se sentó al piano y la multitud se calló, la curiosidad reemplazando la charla. Sus dedos se cernieron sobre las teclas por un instante, temblando ligeramente. Luego comenzó a tocar. La melodía que llenó el salón era diferente a todo lo que la mayoría de ellos había escuchado. Era suave al principio, como lluvia en el vidrio. Cada nota colocada con tal precisión y cuidado que parecía menos música y más una conversación susurrada en la oscuridad. Creció, transformándose en algo de belleza conmovedora, una cascada de sonidos que hablaba de anhelo y pérdida, y de un amor tan profundo que no tenía palabras. Carmen tocaba con los ojos cerrados. Su mano izquierda, marcada por cicatrices de un aplastamiento causado por la estructura del escenario 12 años atrás, se movía con una gracia que desafiaba la lesión. Tocaba de memoria, con la esencia de su ser. Cada nota, una pieza de su corazón expuesta. En el mezanín, Adriana Mendoza se había estado preparando para irse cuando la música la alcanzó. Se congeló a mitad de paso, su mano agarrando la barandilla de latón tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La melodía la envolvía como un fantasma, arrastrándola de regreso a través de 14 años, a una noche de verano cuando las estrellas parecían tan cercanas que se podían tocar, y una chica de ojos oscuros había tocado esta música perfecta para ella. Promesa de estrella, la canción de Isabela, el regalo de Isabela. La última pieza que le había dejado. Enterrada tan profundamente en su memoria que se había convencido de que podría haber imaginado su belleza, pero no había imaginado nada. Era real. Cada nota, cada pausa, cada frase dolorosa exactamente como Isabela la había tocado. ¿Cómo? ¿Cómo esta extraña, esta conserje, conocía la canción de Isabela? La visión de Adriana se volvió borrosa. Su pecho se oprimió, cada respiración un esfuerzo. A su alrededor, los invitados murmuraban apreciativamente, ajenos al hecho de que el suelo bajo sus pies acababa de hacerse añicos. Descendió las escaleras con piernas temblorosas, atraída hacia el piano como si estuviera magnetizada. Carmen terminó la canción y abrió los ojos para ver a la doctora a 1 metro de distancia, el rostro pálido y los ojos color avellana nadando en lágrimas no derramadas. ¿Dónde aprendiste eso? Su voz salió ronca, apenas por encima de un susurro. Carmen se levantó lentamente, el corazón acelerado. Sabía que este momento llegaría algún día. Lo temía y lo anhelaba en igual medida. Es solo una melodía antigua, algo que aprendí hace años. No me mientas. La voz de Adriana se volvió más aguda, la desesperación insinuándose. Esa canción fue escrita para mí por alguien que murió hace 14 años. Nadie más la conocía. Nadie podría saberla. Se acercó más, buscando en su rostro respuestas que Carmen no estaba lista para dar. ¿Quién eres tú? Antes de que Carmen pudiera responder, Lucía apareció a su lado, somnolienta y sonriente. Eso fue hermoso, mami. ¿Podemos ir a casa ahora? La mirada de Adriana se volvió hacia la niña, luego de regreso a Carmen. Vio el miedo en sus ojos, la forma en que instintivamente se movió para proteger a su hija de su intensidad. Se obligó a respirar, a dar un paso atrás, a recordar dónde estaba, pero mientras Carmen tomaba el abrigo de Lucía y se apresuraba hacia la salida, Adriana permaneció inmóvil en el lugar, la melodía aún resonando en su cráneo como un himno o una maldición. No pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Isabela, escuchaba su voz prometiéndole un para siempre en notas en lugar de palabras, pero ahora otra imagen seguía perturbándola. Las manos callosas de la conserje deslizándose sobre las teclas,
la tristeza grabada en las líneas alrededor de sus ojos, la forma en que sostenía a su hija como si fuera lo único en el mundo digno de protección. ¿Quién era ella? ¿Y cómo había robado un pedazo de su pasado? A la mañana siguiente, Adriana llegó a la oficina 2 horas más temprano, los ojos sombreados por falta de sueño. Sacó el expediente de empleado de Carmen Reyes y lo extendió sobre su escritorio. La información era escasa. Contratada hace 3 años como personal de mantenimiento. Sin título universitario listado. Empleo anterior en un almacén, tienda de comestibles, trabajos ocasionales, contacto de emergencia. Ninguno listado excepto Lucía Reyes, de 7 años, hija. No había mención de esposo o pareja. El archivo no decía nada sobre música, nada sobre talento. Nada que explicara cómo una mujer que trabajaba el turno nocturno arreglando baños y cambiando bombillas podía tocar así. Adriana tomó su teléfono y marcó. Necesito que encuentres a alguien para mí. Marcos Galván, es compositor. Solía dar clases en la Academia de Música de Guadalajara. Búscalo. Necesito hablar con él hoy. Marcos Galván llegó a su oficina esa tarde, un hombre delgado de unos 50 años, con cabello gris y ojos bondadosos oscurecidos por gafas de montura metálica. Había sido el mentor de Isabela, el que reconoció el genio de la chica y lo cultivó hasta que el accidente se la llevó. Adriana no había hablado con Marcos en más de una década. Pero cuando llamó, él vino sin dudar. Le reprodujo una grabación que había encontrado en línea. Alguien había filmado a Carmen tocando la noche anterior con su celular y lo había publicado en un grupo privado. Marcos escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando el video terminó, se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Esto es extraordinario», dijo en voz baja. «¿Es promesa de estrella? ¿La canción de Isabela?» Marcos vaciló. «Es la misma melodía, sí. Pero, Adriana, necesito contarte algo. Algo que debería haberte dicho hace 14 años, pero no lo hice porque pensé que te lastimaría más que ayudarte». El pulso de Adriana se aceleró. «¿Qué?» Isabela no terminó esa canción. Escribió la apertura, los primeros 8 compases, y fue brillante. Siempre lo fue, pero se atascó. No podía descubrir hacia dónde ir. Estaba frustrada. Seguía descartando versiones, comenzando de nuevo. Marcos hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Había otra estudiante en el campamento ese verano, una chica callada, talentosa, pero pasada por alto. Isabela le pidió ayuda. La otra estudiante aprovechó lo que Isabela había comenzado y lo completó. Transformó esos 8 compases en algo extraordinario. Pero luego Isabela murió, y la canción se convirtió en su legado. Nunca corregí el registro porque pensé que sería deshonrar su memoria. Adriana sintió que la habitación se inclinaba. ¿Quién era la otra estudiante? No recuerdo su nombre. Fue hace tanto tiempo. No luchó por reconocimiento. Cuando Isabela murió, simplemente desapareció. Las manos de Adriana se cerraron en puños sobre el escritorio. Carmen. Se llama Carmen, la mujer que tocaba anoche. ¿Podría haber sido ella? Marcos miró la imagen congelada del video en la pantalla del portátil de Adriana, mostrando el rostro de Carmen iluminado por la luz de lectura del piano. No lo sé, tal vez. Pero solo hay una forma de averiguarlo. Pregúntale. Pero preguntarle a Carmen resultó ser más difícil de lo que Adriana había anticipado. No apareció para su siguiente turno ni para el siguiente. Cuando finalmente envió seguridad a la dirección que estaba en su archivo, un edificio de apartamentos decrépito en la zona este, lo encontraron vacío. El propietario dijo que Carmen y su hija se habían ido hace 3 días, pagaron el alquiler hasta el final del mes y desaparecieron sin dejar una dirección de reenvío. Adriana sintió el pánico apretar su pecho. La había ahuyentado. Sus preguntas, su intensidad, su necesidad desesperada de respuestas, la habían asustado y hecho huir. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba escondiendo? O más bien, ¿qué estaba protegiendo?
La respuesta llegó en una noche cuando la nieve cayó espesa y pesada, cubriendo la ciudad en un silencio blanco. Adriana estaba trabajando hasta tarde, tratando de distraerse del vacío agonizante que la canción de Isabela, la canción de Carmen, había reabierto dentro de ella. Estaba a punto de llamar al conductor cuando escuchó música de piano viniendo del vestíbulo. Débil, inquietante, inconfundible. Subió las escaleras, sus tacones tintineando en el mármol, su respiración acelerada. El vestíbulo estaba vacío excepto por una sola figura sentada al piano. Carmen estaba de espaldas a ella, los hombros encorvados como si cargara un peso invisible. Tocaba Promesa de Estrella de nuevo, pero esta vez sonaba diferente, más triste, más resignada. «Regresaste», dijo Adriana. Las manos de Carmen se detuvieron en las teclas. No se volteó. No debía haber huido. Lucía me preguntó por qué nos fuimos, y no pude darle una buena respuesta. Le gustaba aquí. Le gustaban las galletas que la señora amable le dio. Le gustaba ver las luces. Hizo una pausa. Te debía la verdad, incluso si me odias por ella. Jamás podría odiarte por tocar tan bellamente, dijo Adriana, acercándose. Pero necesito entender. Esa canción, Promesa de Estrella. Isabela Cruz supuestamente la escribió para mí antes de morir, pero Marcos me dijo que Isabela no la terminó. Otra persona la terminó. Se detuvo justo detrás de Carmen. ¿Eras tú? Carmen finalmente se volvió para enfrentarla. De cerca, Adriana podía ver las hebras plateadas entretejidas en su cabello negro, las líneas finas alrededor de sus ojos, que hablaban de muchas noches sin dormir y mucha preocupación. Pero sus ojos, color café oscuro y de una honestidad conmovedora, sostuvieron los suyos sin vacilar. Sí, dijo simplemente. Era yo. Las rodillas de Adriana casi cedieron. Se aferró al borde del piano para estabilizarse. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué dejarías que ella se llevara el crédito? Porque ella te amaba, dijo Carmen. Y yo no era nadie, solo una chica que tocaba porque tenía que hacerlo, no porque estuviera destinada a la grandeza como Isabela. Estaba en ese campamento de música con una beca que apenas podía pagar. Mi familia no tenía nada. Trabajaba por las noches lavando platos en una fonda solo para pagar el autobús de ida y vuelta. Y entonces te vi. Rió amargamente. Probablemente no te acuerdas. ¿Por qué lo harías? Yo era invisible, pero te observaba. Reír con Isabela. Ver cómo tus ojos brillaban cuando ella tocaba. Y pensé, así es como se ve el amor. Eso es lo que significa ser importante para alguien. Y quería darte algo, incluso si nunca supieras que vino de mí. Entonces escribiste una canción de amor para que otra mujer me la diera, susurró Adriana. Escribí una canción de amor para ti, corrigió Carmen. Isabela solo la recitó. Sabía que yo tenía sentimientos que no podía expresar. No fue cruel por eso. Me ofrecía contarte la verdad, pero le dije que no. Le dije que tú estabas destinada a alguien como ella, alguien brillante, segura, completa, no alguien como yo. Lágrimas rodaban libremente por el rostro de Adriana. Y luego ella murió. Y luego ella murió, repitió Carmen. Y dejé que la canción fuera su legado porque te hacía feliz, porque te daba algo a lo que aferrarte. Y me fui a casa y traté de olvidar que alguna vez fui alguien más allá de lo que soy ahora. ¿Qué te pasó?, preguntó Adriana. Marcos dijo que eras talentosa. ¿Por qué estás arreglando tuberías en lugar de tocar en salas de concierto? Carmen levantó su mano izquierda, volteándola para que Adriana pudiera ver las cicatrices que se extendían por la palma y subían por la muñeca. 3 años después de ese verano, firmé un contrato con una compañía de espectáculos. En realidad era la compañía de tu padre, Mendoza Productions. Iba a ser mi gran oportunidad. Atrapé la mano tratando de empujar un andamio que caía fuera del camino. Cuando me sacaron de allí, mis huesos estaban aplastados. Después de 3 cirugías, el médico dijo que nunca volvería a tocar profesionalmente. La sangre de Adriana se heló. La compañía de mi padre. La investigación concluyó que fue una medida de reducción de costos que salió mal.
Alguien aprobó equipo de calidad inferior para ahorrar dinero. La compañía hizo un acuerdo discreto con todos los involucrados. Conseguí lo suficiente para cubrir mis gastos médicos, apenas. Luego el contrato fue rescindido y quedé a la deriva. Sonrió sin humor. Así que aprendí a arreglar las cosas que se rompen. Parecía apropiado. Adriana se sintió mareada. Su padre, Fernando Mendoza, siempre había sido despiadado en los negocios. Pero esto no lo sabía. Cuando aceptaste este trabajo, ¿sabías quién era yo? Al principio no, admitió Carmen. Necesitaba trabajo, cualquier trabajo. Pero luego vi tu nombre en el directorio y me quedé pensando. Y entonces te vi, y lo supe. Encontró la mirada de Adriana. Me quedé porque soy una cobarde, porque verte de lejos era mejor que no verte en absoluto. Antes de que Adriana pudiera responder, las puertas del vestíbulo se abrieron abruptamente. Ricardo Salazar entró, el rostro rojo de ira. Detrás de él, 2 hombres de traje flanqueaban una tercera figura que Adriana reconoció inmediatamente. Su padre, Fernando Mendoza. El hombre mayor se portaba con la misma postura imperiosa que había definido sus 30 años como CEO antes de que Adriana tomara el control. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás, su traje gris oscuro impecable, pero sus ojos, fríos y calculadores, no mostraron nada más que desprecio al volverse hacia Carmen. Así que es verdad, dijo Fernando, con la voz cargada de desdén. Mi hija anda escondiéndose con la ayuda. Adriana, te crié mejor que esto. ¿Qué están haciendo aquí?, exigió Adriana, colocándose entre su padre y Carmen. Ricardo me llamó. Dijo que estabas haciendo el ridículo por alguna conserje que está tratando de extorsionarte con una historia triste sobre un accidente antiguo. Los labios de Fernando se curvaron en una mueca irónica. Supongo que está hablando del incidente de Mendoza Productions, ese en el que esa pianista desconocida trató de demandarnos por millones, porque era demasiado torpe para evitar que cayera el equipo. No está tratando de extorsionar a nadie, dijo Adriana secamente. Y ese accidente no fue su culpa, fue nuestra. Fue negocio, corrigió Fernando. A veces se deben hacer sacrificios para la línea de fondo. La chica fue compensada justamente. ¿Justamente? La voz de Adriana se elevó. Destruiste su carrera. La dejaste apenas capaz de pagar gastos médicos. Arruinaste su vida. Fernando agitó la mano desdeñosamente. Era mediocre en el mejor de los casos. Le hicimos un favor. Si realmente hubiera tenido talento, habría encontrado una forma de tener éxito a pesar de la lesión. Su mirada se deslizó hacia Carmen con desprecio evidente. En cambio está limpiando baños, que es exactamente donde debería estar. Carmen permaneció en silencio, la mandíbula tensa, las manos apretadas a los lados. Pero Lucía, que había estado durmiendo en una de las sillas del vestíbulo cubierta con la chaqueta de Carmen, despertó al sonido de voces elevadas. Se tambaleó hacia su madre, frotándose los ojos. «Mami, ¿qué pasa? ¿Por qué todos están gritando?» Ricardo se burló. «Este es exactamente el problema. Estás tan ocupada jugando a la casita con esta mujer y su mocosa que olvidaste lo que está en juego. Nuestra boda es en 6 semanas. La fusión de tu empresa con el portafolio de inversiones de mi firma creará una potencia. Pero si se corre la voz de que estás involucrada con ella, perdemos todo. Los inversores retirarán su dinero. Tu junta cuestionará tu juicio. Se acabó». «Entonces que se acabe», dijo Adriana fríamente. «No te amo, Ricardo. Nunca lo hice. El compromiso fue idea de mi padre, no mía. Y ya terminé de dejar que él dicte mi vida». El rostro de Fernando se puso morado. Desagradecida. «No». La voz de Adriana resonó por el vestíbulo como una cuchilla. «Hablemos de cómo sacrificaste cada relación significativa que pude haber tenido porque no eran suficientemente lucrativas. Hablemos de cómo me hiciste creer que el amor era una debilidad y el poder era lo único que importaba. Y hablemos de cómo te quedaste parado viendo a una mujer inocente destrozarse porque ahorrar dinero era más importante que hacer lo correcto.
Se volvió hacia Ricardo. El compromiso terminó. Recibirás notificación formal de mis abogados mañana. La expresión de Ricardo se llenó de rabia. Te arrepentirás de esto. Tengo pruebas de irregularidades financieras en tus adquisiciones. Te enterraré. Inténtalo, dijo Adriana. Pero hazlo desde la distancia. Ya no eres bienvenido en mi edificio. Los guardias de seguridad escoltaron a Ricardo afuera, sus amenazas resonando por los pasillos de mármol. Fernando permaneció allí, sus ojos duros como piedra. Estás cometiendo un error, Adriana. Esa mujer es un fantasma, una fracasada. Te arrastrará al fondo con ella. Tal vez, dijo Adriana en voz baja. Pero al menos podré mirarme en el espejo. ¿Tú puedes decir lo mismo? Fernando Mendoza se volvió y salió sin decir más. En el silencio que siguió, Adriana se sentó en el banco del piano al lado de Carmen. Lucía se subió al regazo de su madre, sus bracitos rodeando el cuello de Carmen. La niña miró a Adriana con ojos color miel solemnes. «Estás triste, doctora». Adriana esbozó una sonrisa tímida. «Un poco. Pero a veces estar triste significa que tienes el valor de elegir lo correcto en lugar de lo fácil». «Mi mami también es valiente», dijo Lucía. «Toca música incluso cuando a veces le duele la mano». Adriana miró a Carmen. No vio a la conserje ni al fantasma de un sueño destrozado, sino a la mujer que la había amado en silencio durante 14 años, que había escrito para ella una canción tan hermosa que sostuvo sus noches más oscuras incluso cuando no recibió crédito por ello, quien había sacrificado sus propios sueños para dar sentido a la memoria de una chica muerta. «Toca de nuevo», susurró. Carmen vaciló, luego movió a Lucía para que se sentara a su lado en el banco. Juntas, madre e hija tocaron. Los deditos de Lucía tropezaban en las partes simples que Carmen le había enseñado, y su mano marcada se movía con la gracia rígida de alguien que se negaba a dejar que el dolor robara su última conexión con la belleza. La melodía resonó por el vestíbulo vacío, no más un fantasma del pasado, sino un puente hacia algo nuevo. Cuando la última nota se disipó, Adriana extendió la mano y sostuvo la mano lesionada de Carmen con ambas manos. «Necesito saber», dijo. «Si te pidiera una oportunidad de conocerte de verdad, ¿tendrías el valor de decir que sí? Incluso viniendo con todo este equipaje, incluso si mi padre lucha contra nosotras en cada paso, incluso si el mundo te llama busca oro y me llama tonta a mí». Los ojos de Carmen brillaron. «Escribí una canción de amor para ti hace 14 años. Creo que puedo reunir un poco de valor ahora». Adriana rió, el sonido quebrándose en lágrimas. «Qué bueno, porque estoy aterrorizada, y podría usar a alguien que sepa lo que es comenzar de nuevo». Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Ricardo cumplió sus amenazas, filtrando documentos financieros cuidadosamente editados a la prensa que retrataban a Adriana como imprudente e inadecuada para el liderazgo. Pero Marcos Galván presentó documentación probando que Carmen había sido, de hecho, la verdadera compositora de Promesa de Estrella, y la narrativa cambió. En lugar de un escándalo, se convirtió en una historia de amor perdido hace mucho tiempo e integridad artística. Donantes e inversores que inicialmente vacilaron se unieron en apoyo, inspirados por el romanticismo de la situación. Fernando Mendoza luchó ferozmente para retomar el control de la empresa, pero la Junta se puso del lado de Adriana. Lo obligaron a jubilarse anticipadamente con un paquete de indemnización y una cláusula de no competencia que efectivamente puso fin a su influencia. Se mudó a Cancún, amargado y aislado, y Adriana lamentó al padre que quería que fuera en lugar del padre que realmente había sido. Carmen volvió a la música, lentamente, con cuidado. Adriana financió la creación de un programa de becas en el nombre de Isabela Cruz y Carmen Reyes para jóvenes músicos de orígenes humildes. Carmen comenzó a dar clases de piano a niños en un centro comunitario, y 2 veces por semana, Lucía asistía a sus clases, su risa resonando en las salas que habían conocido demasiado silencio. Un año después de esa víspera de Navidad,
El Hospital Mendoza realizó su concierto benéfico anual de fin de año. El salón de baile estaba lleno, cada asiento ocupado, el aire cargado de anticipación. Cuando Carmen entró al escenario, no vestida con ropa de trabajo, sino con un simple vestido negro, la mano de su hija en la suya, la audiencia estalló en aplausos. Se sentó al piano de cola y Lucía tomó su lugar en un pequeño banco a su lado. Adriana estaba entre bastidores, con el corazón en la garganta. Vestía verde esmeralda de nuevo, pero esta vez el vestido se sentía como una celebración, no como una armadura. Los dedos de Carmen encontraron las teclas y Promesa de Estrella resonó por el salón. Pero esta vez el final era diferente. Había escrito una nueva coda, una serie de frases en cascata que no hablaban de pérdida, sino de esperanza, de segundas oportunidades, de amor que espera pacientemente en las sombras hasta que finalmente es llamado a la luz. Cuando la música terminó y los aplausos los envolvieron, Carmen se levantó y encontró a Adriana entre la multitud. Adriana se abrió camino hacia el escenario, y cuando se acercó, Carmen tomó su mano. «La melodía que escribiste me salvó 2 veces», dijo Adriana, su voz apenas audible sobre los aplausos de la audiencia. «La primera vez me dio una razón para seguir adelante después de la muerte de Isabela. La segunda vez me llevó a ti». Carmen sonrió y transformó completamente su rostro. Entonces diría que valió cada momento. Lucía jaló la mano de Adriana. «¿Podemos pedir chocolate caliente ahora? ¿El que tiene malvaviscos?» Adriana rió y levantó a la niña en sus brazos. Salieron del escenario juntas, Carmen, Adriana y Lucía, y la melodía aún parecía flotar en el aire. Promesa cumplida, ciclo completado. Detrás de ellas, Marcos Galván observaba desde el público, sus ojos brillando con lágrimas, sabiendo que a veces la música más bella no viene de la ejecución perfecta, sino de personas rotas que tuvieron el valor de tocar de todos modos. Meses después, en una tarde de primavera cuando los jacarandás caían como nieve por el parque de la ciudad, Carmen y Adriana se sentaron en un banco mientras Lucía perseguía mariposas por el césped. La luz del sol teñía el cabello de Adriana de oro, y Carmen pensó, no por primera vez, que era la mujer más afortunada del mundo. «Estaba pensando», dijo Adriana, apoyando la cabeza en el hombro de Carmen, «sobre la canción Promesa de Estrella. Tenía un final antes, pero ahora se siente diferente, como si todavía se estuviera escribiendo». Carmen entrelazó sus dedos con los de ella. Tal vez ese sea el punto. Tal vez las mejores promesas no son las que hacemos una vez y guardamos. Tal vez son las que rehacemos cada día, en 1000 pequeños gestos. Adriana se volvió para mirarla, sus ojos color avellana suaves. «Entonces hazme una promesa. No para siempre, no una gran declaración. Prométeme hoy que seguirás tocando, que seguirás enseñando a Lucía, que seguirás mostrándome lo que significa amar algo, incluso cuando es difícil». «Te lo prometo», dijo Carmen, y lo decía en serio. Lucía corrió de regreso hacia ellas, sin aliento y sonriendo, un pétalo de jacaranda atrapado en sus rizos castaños. «Mami, doctora Adriana, vengan a ver. Hay una pianista cerca de la fuente, y es muy buena, pero no tan buena como tú». Carmen rió y se levantó, jalando a Adriana. «¿Deberíamos ir a escuchar?» «Seguro», dijo Adriana, «pero primero». Se alzó de puntillas y la besó, suave, firme, con sabor a café y promesa. Cuando se separaron, los ojos de Carmen brillaban con lágrimas no derramadas. «¿Por qué eso? Por escribir una canción para mí cuando no tenías que hacerlo, por tener el valor de aparecer incluso cuando tenías miedo, por enseñarme que a veces las personas más extraordinarias son aquellas que todos los demás pasan por alto». Apretó su mano. «Por ti». Caminaron hacia la fuente, Lucía saltando adelante, y Carmen pensó en cómo, 14 años atrás, había sido una chica asustada que derramó su corazón en 8 compases de música, sin jamás imaginar a dónde la llevarían esas notas.
a una vida que nunca se atrevió a soñar que fuera posible. La pianista junto a la fuente era joven, tal vez 19 años, y tocaba con más entusiasmo que refinamiento. Pero había algo puro en su esfuerzo, algo que le recordaba a Carmen quién solía ser. Cuando la chica terminó su canción y miró hacia arriba, nerviosa, esperando críticas, Carmen aplaudió. «Eso fue hermoso», dijo. «Sigue tocando, incluso cuando sea difícil. Incluso cuando la gente diga que no eres suficientemente buena. Sigue tocando». El rostro de la joven pianista se iluminó y asintió vigorosamente antes de comenzar otra canción. Adriana pasó su brazo alrededor de la cintura de Carmen mientras escuchaban. Lucía se sentó en su regazo y las tres se quedaron allí sentadas mientras la música las envolvía, imperfecta, sincera y profundamente humana. Arriba de ellas, los pétalos de jacaranda caían como una bendición. Y en algún lugar a la distancia, alguien reía, y el mundo se sentía, por ese único y brillante instante, exactamente como debía sentirse. Esa noche, después de que Lucía fue acostada con su oso de peluche favorito y una canción de cuna, Carmen volvió al piano en el apartamento de Adriana. Ella lo había comprado para Carmen 3 meses atrás, y cada vez que lo veía, su garganta se apretaba de emoción. Adriana se sentó a su lado en el banco, la cabeza apoyada en el hombro de Carmen. «Toca algo nuevo para mí», dijo. «Algo que sea solo nuestro». Los dedos de Carmen se cernieron sobre las teclas, y luego comenzó. La melodía era simple al principio, solo una conversación entre 2 notas, vacilante e inquisitiva. Pero gradualmente creció, se convirtió en un diálogo, se convirtió en una danza. Había momentos de disonancia que se resolvían en armonía, frases que tropezaban antes de encontrar su ritmo, silencios que hablaban más alto que el sonido. Cuando terminó, Adriana estaba llorando. «¿Cómo se llama?» Carmen pensó por un momento. «Segundo movimiento», dijo, «porque toda gran obra musical tiene más de una parte. Y esto, nosotras, esto es solo el comienzo». Adriana la besó entonces, profunda y lentamente, y cuando finalmente se separaron, susurró contra sus labios: «Prométeme que seguiremos componiendo esta música juntas, que no importa qué pase, no dejaremos que la música se detenga». «Te lo prometo», dijo Carmen, y esta vez no había secretos, ni sombras, ni fantasmas del pasado entre ellas. Solo 2 personas que se encontraron a través de años, pérdida y probabilidades imposibles, que se eligieron mutuamente, no porque fuera fácil, sino porque algunas canciones son demasiado importantes para no ser cantadas. Afuera, la ciudad tarareaba su sinfonía nocturna, bocinas de autos, sirenas distantes y el suave susurro del viento entre los árboles. Pero dentro de ese apartamento, en el resplandor dorado de la luz de la lámpara, solo había música. El tipo de música que sana, el tipo que salva, el tipo que prueba que incluso las cosas más rotas pueden ser reparadas si alguien tiene el valor suficiente para intentarlo.